Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Les saludo con mucho gusto, le agradezco que nos acompañe en la señal del canal del Congreso, el canal de la Unión, y le comento que en el marco del seminario denominado Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional que se está desarrollando aquí en el Senado de la República, se tendrá la participación de Porfirio Muñoz Ledo, intelectual y político reconocido, quien estará abordando temas como el centro y las regiones. Yo lo invito a que nos acompañe y le dé seguimiento. Sistemática el federalismo en México y desde una perspectiva de estadista es Porfirio Muñoz Ledo. Así que, sin mayor preámbulo, yo le paso la palabra y pues escuchémoslo muy atentamente. Está hablando el secretario de Finanzas, pero no. La verdad, esta es una de las grandes reformas pendientes de la Constitución. Pero la verdad es también que el asunto es tan prolijo y tan complejo que la sola revisión del tema federalista nos obliga a la elaboración de una nueva Constitución. Si, por ejemplo, para estas reformas llamadas estructurales hubo modificación a 20 más artículos de la Constitución, si para la primera reforma electoral en serio que hicimos en 76, donde metimos lo del Distrito Federal, se reformaron 16 artículos, ustedes imagínense lo que significará en todo lo largo y lo ancho de la Constitución volverle a dar una forma federal. Debo decirles que el tema se ha discutido a lo largo de toda la vida de todas las legislaturas. Estadísticamente, el artículo de la Constitución que más iniciativas de reforma formales ha recibido es el artículo 73 de la Constitución. Ya van más de 90. El artículo 73 es aquel que determina las facultades de la Cámara de Diputados, ¿sí? Por lo tanto, son facultades federales. Son facultades federales las del Ejecutivo, las del Judicial y las del Legislativo. Y se ha venido haciendo grande a través de los años. Y tiene bis y bis y bis y bis. Y eso ha venido mermando las facultades de los estados. El otro tema es que los municipios no cuentan en esta danza. Son los hermanos menores del sistema federalista mexicano. Se ha llegado al colmo de que el título quinto de la Constitución reza de la Federación, los estados y el Distrito Federal. Los municipios no existen. Se van dentro de ese título al artículo 116, pero al 115, perdón. Pero ¿cuál es en México? Y es el tema por el que yo voy a entrar, la naturaleza jurídica de los municipios, porque me interesa ver la federación en su conjunto. Primero diré que me agrada sobremanera
que me agrada sobremanera que hayan titulado a esta parte del ciclo la visión descentralizada del Estado o algo semejante. Yo sostengo que el Estado Nacional puede revisarse, desde luego debe ser transversalmente, desde grandes enfoques. Uno, por ejemplo, es el de los derechos humanos. Vamos a peinar la Constitución a la luz de los derechos humanos. Lo otro que ha estado muy en boga y al que se le llama genéricamente reforma del Estado es la reforma, el cambio de gobierno, de la forma de gobierno, incluso de la forma de Estado. Vamos a hacer un presidencialismo, un parlamentarismo, un parlamentarismo, o cambia la forma de Estado y nos convertimos en una monarquía. Ese ha sido el tema que ha llamado las candilecas. Hay otro que es el de transparencia y papel de la sociedad en las actividades públicas y régimen de medios de comunicación. Pero en fin, todos estos documentos que aquí traigo, que corresponden a 10 años de esfuerzo que han hecho las organizaciones de municipalistas en México sobre todo, lo que nos aportan es una visión descentralizada del Estado. Dentro de esta óptica, lo que más nos va a interesar es repartir el poder en el territorio nacional. Esta no es cuestión de broma, y los que lean curiosamente los periódicos les habrá llamado la atención. Yo hice un artículo, se lo recomiendo, de este sábado hace 15 días en el Universal, que se llama Escocia, una consulta. La gente cree que los estados-naciones existen para siempre. Se les olvida que hay naciones dentro de los propios estados. Lo que se descubrió dramáticamente en Europa con la implosión de la Unión Soviética y de Yugoslavia. Actualmente hay 48 países en el Consejo de Europa. Perdieron por una nariz los escoceses, pero quizá ganen por una nariz los catalanes, sí. Entonces, el mundo está en movimiento y hay que saber que el poder original viene de las comunidades. Comunidades, cualquier nombre que hayan recibido, que ahora llamamos comunidades tribales, que ahora llamemos pueblos antiguos, que se van conformando en civilizaciones por agregación, por conquistas, por matrimonios, por supeditaciones de otro tipo. Esto es que primero son las unidades políticas locales que luego se van enlazando unas con otras hasta formar los estados nacionales. Del siglo XVIII, del siglo XVII al siglo XXI, al siglo XX, lo que más importó fue la constitución de los estados nacionales, pero con el propósito, en muchas ocasiones, de que dieran espacios, ¿sí?, a las unidades previas a ella, ¿sí?, que habían constituido el poder original. Y no me extiendo más. Mi amigo recién fallecido Arnaldo Córdoba solía decir que primero fue la soberanía de los pueblos y luego fue la soberanía nacional. Los pueblos primero fueron soberanos y se defendieron frente a los ataques e intentos de vasallaje. Ahí está la historia literaria de España con Fuente Ovejuna. Venía el comendador y no volvió a salir, y nadie sabía quién lo había matado, lo había matado a la comunidad en su conjunto. El origen del poder político es comunitario, es lo primero que dice. Entonces, voy a entrar al primer tema. Estoy haciendo aquí la síntesis que ya hice verbalmente. Vivimos
un federalismo que en realidad esconde un centralismo. La complejidad de los asuntos nacionales y en la propia globalización han orillado al fortalecimiento formal del Estado-Nación en detrimento de sus partes. Difícilmente encontrarán ustedes en el mapa universal de las contribuciones fiscales un país en el cual el poder central cobre más del 80% de los impuestos, sin contar las participaciones de Pemex, que llegan al 100%. No hay ningún país que yo haya reconocido, y debo decirles que trabajé muy de cerca porque me interesó el tema con las comunidades territoriales de Europa, que perciban menos del 3% de todo lo que se recauda en el país. Entonces, este país, como decía críticamente Lucas Alamán, es feudalista, es rentista, vive de sus rentas y es limosnero abajo. Lo que las participaciones significan no son una distribución equitativa de los fondos públicos, son una limosna pública en algunos casos. Nosotros pensamos que en virtud de lo estipulado en el artículo 39, todo mi portafolio, la soberanía pertenece a todos. La soberanía es un fenómeno que abarca a la nación en su conjunto. Lo que nunca me he explicado ni puedo entender es que en la definición de la Federación Mexicana aparezca el artículo 41. Sí, sácame una constitución de ahí. Yo desafío al que tenga una constitución vigente. Yo ya no pido constituciones vigentes, pido la que traigas ahí, la última que me han regalado, pero les aseguro que en este punto no ha cambiado. Está ahí, es un librito chiquito. Entonces, el artículo 41 de la Constitución dice: la dejé en la casa tal vez, que el poder nacional se ejerce en la esfera de sus competencias, se reparte entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Son quienes integran o quienes representan a la soberanía nacional y se convierten en estados. Entonces, una pregunta que yo me hago hace mucho tiempo es: ¿y qué son los municipios? ¿Son expresión de soberanía? La gente va a votar, sí, eligiendo un alcalde y un regidor, aparte de la distribución federal de competencias. ¿Es una elección de sociedad de alumnos, por decirlo algo, o es parte constitutiva del Estado mexicano? No cabe duda que es lo último. Lo que se ha reclamado en este país es la soberanía a partir de los pueblos, siempre. Primero que lanzó la idea de la soberanía de los municipios, de las que existían entonces, respecto del todo nacional, fue Primo de Verdad en 1808, cuando el rey estaba cautivo
y él reclamó la soberanía para los municipios y para los pueblos de este país. No me extiendo en los antecedentes históricos, simplemente digo que la naturaleza del municipio implica una parte del ejercicio de la soberanía. El reconocimiento de la porción de soberanía que le corresponde al municipio es el principio de una reorganización del sistema federal del país. Léete el artículo 41, por favor. Primer párrafo, segundo párrafo. Me pide nuestro ponente que lea el artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión en los casos de la competencia de estos y por los de los estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las particulares de los estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal. Si la soberanía la ejercen los estados y los municipios, ¿qué? Y los estados y la federación, ¿qué ejerce el municipio? Es la gran pregunta. Ejerce potestades derivadas del control de los gobernadores. Perdón. La mayor parte de las ponencias que no voy a relatar y que constan en esa iniciativa de reforma federalista abarcaron los más diversos, los más complejos de los asuntos que estaban a cuestión. Se recibieron más de 760 ponencias, de las cuales 15 provenían de universidades y 32 de organizaciones políticas e incluso de partidos políticos. Lo primero que hay que definir en una nueva arquitectura constitucional es qué le corresponde a cada quien, qué le corresponde a la federación, a los estados y a los municipios. Aquí voy a decir una blasfemia. El ataque frontal que se hizo al recientemente creado Instituto Nacional Electoral no tuvo fundamentos claros. Se dijo que se estaba violentando el federalismo. Yo no estoy de acuerdo. La facultad, el derecho nacional, por lo tanto federal, es participar en las elecciones nacionales y así debe estar en el artículo 36 de la Constitución. No dice si el órgano que va a contar los votos es nacional, federal, estatal o municipal. No lo dice. El derecho es votar y ser votado. En los Estados Unidos de América, por un sistema que arrastran del siglo XIX, muy curioso, con primarias, con todo lo que ustedes conocen, permaneció hasta hoy el privilegio de los municipios de contar los votos de la asociación presidencial, de las elecciones presidenciales. Es un ejemplo, hay muchos otros. En México puede prevalecer el que sea una sola entidad nacional, sí, la que cuente los votos y desarrolle el proceso y tenga incluso la instancia judicial. No necesitan organizarlo ni a nivel de estado ni a nivel de municipio. Lo que pasa es que, y voy a explicarlo, no tenemos, por falta de cultura política, una idea clara de lo que es el federalismo.
el federalismo no es el régimen político más extendido en la tierra. Hay muchas otras formas de descentralización política que son más eficaces. Voy brevemente a la historia. Cuando México nace como nación independiente, hay un solo federalismo, el de los Estados Unidos, el de la Constitución de Filadelfia, que se formó de modo natural porque se rebelaron las 13 provincias en contra del dominio inglés y se pusieron a gobernarse a sí misma. Tardó 17 años en elaborarse la Constitución. No querían nombrar ni presidente de la República ni Banco Central. Fue realmente un conjunto de provincias con sus facultades propias las que se fueron sumando a una federación. Pero nosotros no teníamos un modelo y se dice que algún constituyente encontró por ahí perdido en una librería de Puebla una mala traducción de la Constitución americana y esa la tomaron como modelo. Debo decir con plena conciencia que otra cosa hubiera pasado si a los constituyentes de 24 que habían estado en Cádiz como diputados americanos hubieran tomado también lineamientos de la Constitución de Cádiz. Claro que España no era un estado federativo, claro que en Europa no había estados federativos, pero había desde la Edad Media estados que se regían por otro tipo de arreglos entre principados, ducados, etcétera, y funcionaban como estados-nación. Entonces, la Constitución de Cádiz había avanzado en la multiplicación de los municipios, en las diputaciones provinciales y en el reparto o descentralización de poderes hacia las provincias y hacia las regiones. Eso es muy importante, pero no era un modelo federal y era un modelo monárquico y era España finalmente la potencia contra la que habían luchado los mexicanos. Entonces, ¿qué es lo que se está planteando? Y lo voy a dejar a grandes trazos y espero que se entienda porque es complejo. Es el tema central del municipio, ya lo toqué. Ahora voy a tocar el tema central de la relación entre el gobierno federal y los gobiernos de los estados. Si nosotros leemos el artículo 173 al que ya me referí, veremos que es un artículo kilométrico, que salvo algunas facultades que el Estado debe compartir con que el gobierno federal debe compartir con los estados, casi todo está atribuido al gobierno federal. Si ustedes leen la fracción que la tienes ahí, era 27. No, fracción del 123, que se refiere a las contribuciones, es una lista inmensa de contribuciones que corresponden al Estado federal y se quedan muy poquitas, el predial, etcétera, para la federación. Entonces, este es un sistema que vive del préstamo. El dinero es de la federación y lo presta mediante participaciones a los estados, que van con carácter mendicante a la Cámara de Diputados a que les den lo que han recaudado. La Ciudad de México, ¿encontraste? Es el artículo 123. 73. Sí. La fracción que se refiere al fisco es la 28 o la 17. Bueno, tendrá facultad para establecer contribuciones. Ahí está.
Entonces, lo primero es una reforma competencial y fiscal de la Federación. El artículo 124 dice, por una parte, que las facultades originarias son de los estados originarios y solo podrá ejercer atribuciones, no sé cómo es del sonido, bien o mal o regular. Hoy no vengo con voz de barítono. Si puedes acercarte un poquito al micrófono. Repito, el artículo 24 de la Constitución establece que las facultades originales son de los estados y solamente las que queden serán de la Federación. Desde que comenzaron los estados federales, les concedieron a la Federación, si no, no se hubieran podido constituir la política exterior, el ejército, ¿verdad? Facultades que protegían al conjunto. Pero nunca se les ocurrió pasarle un chorizo de facultades a la Federación para que las fuera a implementar dentro de los estados a través de delegados. ¿Por qué esto se hizo? Voy a decir, porque el federalismo mexicano nació mal, fue un federalismo en taparrabos. Lean los libros de Josefina Zoraida del Colegio de México sobre la primera parte de la independencia de México. Eran élites muy distinguidas en Guadalajara, en Mérida, donde se quisiera, pero una miseria absoluta, un analfabetismo absoluto y falta de recursos, falta de actividades. Las minas, lo que explotaban los españoles, se volvió jurisdicción federal, obviamente, e incluso las encomiendas, que era la distribución de los indios para labrar la tierra, y sus evoluciones se convirtieron en poder federal. Entonces, lo primero que nosotros tendríamos que hacer en un federalismo serio es cambiar y decir, así como dice el artículo 124, que las facultades conferidas a la Federación, solamente las conferidas a la Federación, son excepcionalmente no cubiertas por los estados, darle pocas atribuciones al Poder Federal, muy importantes, y redistribuir. Para allá va el federalismo mexicano. Me tocará verlo a mí, les tocará verlos a ustedes, porque así van todos los países del mundo. Se ocupan de cosas fundamentales. ¿Sobre cuántas leyes creen ustedes que se aboca el Congreso norteamericano? Los grandes temas, la unidad nacional, sí, la seguridad externa del Estado, coordinación de seguridad interna del Estado, relaciones exteriores, cuestiones generales de salud y ya. Y todas las demás atribuciones se van a los estados. Ha habido una manumisión mental y una manutención consentida por los estados de la República. Hay estados de la Unión, pienso en el Estado de México, que es el más poblado, que tiene más extensión territorial que 42 estados nacionales. El estado de Colima es más grande que varios estados nacionales. Así estoy hablando de las islas del Caribe, así estoy hablando de los principatos árabes. Hay 42, creo 43 estados nacionales que tienen menos de 5 millones de habitantes, ¿sí?
Algunos permanecen bajo tutela colonial, por esa razón. Francia mantiene la tutela colonial sobre las islas del Caribe, Holanda ya la está soltando una por una, Gran Bretaña lo hizo hace mucho tiempo. Yo no le voy a sugerir al Estado de Jalisco que tenga ejército propio y que tenga embajadores propios y que tenga un gobierno completo. Pero yo afirmo que puede hacerlo con precariedad. Yo he tratado a embajadores de Malta, a embajadores de Estonia, a embajadores de Lituania, a embajadores de la República del Cairo. Pueden ser diplomacias precarias, pero existen. ¿Cómo es posible que conglomerados humanos con una identidad a veces muy postiza, sobre todo entre los países africanos, que en realidad son una confederación de tribus, y no aludo a ningún partido político nacional, tienen la fuerza suficiente para jugar en escena internacional, coordinados con otros estados? Así nosotros, y no me voy a extender, delegaríamos una inmensa cantidad de facultades en los estados y en los municipios. ¿Cómo? Hay tres fórmulas. Una que elaboró, y debo decirlo con mucha precisión, el actual presidente del PRI, César Camacho, que me acompañó a la ciudad de Venecia, donde yo era observador en una comisión que se llama Comisión de Democracia. Y significa que se alientan, que se estudian proyectos que pueden aumentar la democracia en un país. Él planteó, no mal, con mucha coherencia, lo que yo llamo la doctrina canadiense. Los canadienses le hacen al revés, y estoy hablando de la esencia del federalismo, del mero cogollo. Los canadienses le dan facultades expresas, pero muy amplias, a los miembros de la federación, y le dejan las facultades residuales, sí, a la confederación en su conjunto. Pero son enormes las competencias que tienen los estados de Canadá. Pongo un solo ejemplo: el gas, que ellos no han podido cambiar. Ellos, Canadá, su padrón de hidrocarburos, porque hay un estado que produce la mayor parte de los hidrocarburos del mundo. Entonces, hay la Constitución mexicana, por efecto de la Revolución, quiso ser enormemente centralista. Otro de sus grandes pecados, que se vuelve a poner de moda en una dimensión ya de locura, es que el Estado-nación mexicano considera que hay recursos de una magnitud tal que deben ser manejados por la Federación. Las minas y los depósitos y yacimientos de hidrocarburos los concede en 1899 a compañías extranjeras, pero desde Francisco y Madero empieza a reclamar la potestad sobre esos yacimientos que finalmente conquista el general Cárdenas. Hubo quizá excesos de la Federación, los hubo en la explotación del recurso, depredación del medio ambiente, vicio, desplazamiento del personal local
por personal importado, corrupción, etcétera. Pero a mí me parece que era lógico que Petróleos Mexicanos comenzara por un monopolio sobre los hidrocarburos. ¿Y ahora qué va a hacer? Mejor habérselo dado al municipio de Guadalajara que a la Shell. A lo mejor hubiera hecho un mejor papel, ¿no? Entonces, hay temas que lo más interesante que voy a tratar, no sin antes decir que la solución constitucional yo la veo del modo más sencillo, que no es ningún invento, hay que leer constituciones, la inglesa, bueno, la francesa, la rusa, la norteamericana. La República Federativa Mexicana tendrá tal, las facultades de las autoridades de la Federación serán tales, y después se van otorgando facultades a los estados o municipios. O bien, el problema es el poder legislativo. Claro que también hay que podar facultades del Ejecutivo y hay que hacer una reforma judicial en profundidad, para que haya un control difuso de la Constitución, fundamentalmente. Ahorita no voy a meter con el Ejecutivo, que están por acá, por allá, por allá. El 73 dice, serán potestad, etc. En algunos acápites, pienso en cuestiones de medio ambiente, dice, pienso en educación, que se compartirá esa facultad con los estados y con los municipios, bajo distintas fórmulas. Yo he propuesto, no algo muy extremo, que se quede el artículo 73 y que diga, son, apartado A, son facultades expresas de la Federación, 5, 6, 7, las que sean, no más. Son facultades de los estados, son facultades concurrentes, serán por la Federación, los estados, municipios tales, salud, educación, caminos, comunicaciones, medio ambiente. Entonces ahí se comparte entre los dos, ¿no? Pero no está uno superior. Y luego, un último, todas las demás facultades no comprendidas en este capítulo se entenderán reservados a los estados. A los municipios no, porque no tienen Congreso en este caso. Yo creo que esto sería tremendamente importante. Hay una iniciativa del antiguo senador Alejandro Sobarzo, que está por ahí perdida y que es de lo más interesante. Nosotros le hemos dado para adelante, nadie está en contra, pero yo no sé quién tiene miedo de ejecutar. Se las voy a explicar si les interesa. Es federalismo puro. El territorio insular de la Federación, que son las islas. ¿Por qué las islas son de la Federación y no son de los estados? Es una muy buena pregunta, ¿no es así? Hay una sola isla bajo el control de un estado, que es la isla del Carmen, que está unida a tierra. Todas las demás son islas administradas por la Federación. Yo no le pediría administrar las Islas Marías, porque debe ser muy latoso lidiar todos los días con los presos. Pero las islas, los cayos y los arrecifes pertenecen a la Federación cuando podían, en esta iniciativa, pertenecer a los estados con litoral, y aquellas que se encuentren hasta 15 millas náuticas, mar territorial, y aquellas que se encuentren más lejos,
pueden ser solicitadas por estados sin litoral. Guanajuato puede explotar una isla X, donde no interviene la Federación. Esto es una idea luminosa que se ha venido echando para atrás. ¿Qué perdería la Federación con entregar la jurisdicción de las islas? Aquí el gobierno federal lo hizo al revés, pero tuvo una buena idea. En vez de pedir una isla, hizo piscinas artificiales y playas artificiales en el Distrito Federal. Todo estado de la República debiera tener acceso a un territorio insular. ¿Están ustedes de acuerdo o no? Porque además no hay ni un censo ni un cuidado. Las razones de carácter militar, que son las que han predominado, se pueden resolver. Puede patrullar esas islas el Ejército, la Marina, que está ahora también, como patrulla las calles de México. Es exactamente igual. Bueno, nosotros necesitamos, y voy a irme más a prisa, combatir la asimetría que hay en el esquema federal mexicano. Este es el segundo tema que voy a tratar, y el tercero es el de la autonomía del Distrito Federal. Nosotros hemos promovido con mucha constancia y con ferocidad cuando fue necesaria la asociatividad de los municipios. Y ese es el tema que creo que más importa aquí. La asociatividad de los municipios de los estados puede ser asociatividad voluntaria o determinada por la Constitución. Creo que estamos en una doble situación. Yo entiendo por asociatividad dos cosas diferentes. Uno, la capacidad de reunirse todos los estados y formar una organización que no sea el gobierno federal. Ya empiezan los miedos. CONAGO. Tuve que ver en la creación de CONAGO, porque a mí mi función como representante de México en Europa me pedía que tuviera dos organismos paralelos a los de allá. El Consejo Territorial, ellos tienen un Consejo Territorial en Europa, y el Consejo Económico y Social, que nunca se pudo armar aquí. Lo hicimos por internet, se escandalizaron. Invitamos a las organizaciones, profesores que se interesaran en Europa, y ahí fueron como 100, con dinero de sus universidades o de su bolsillo. Y resultó, claro que resultó muy movido, resultó como se debía. La gente digo lo que quería decir. Entonces, yo digo, la asimetría debe terminarse primero porque, siendo el Senado el representante, es muy importante, de la Federación, porque simbólicamente algunas facultades concedidas a los estados pasaban a la Federación. Sobre todas estas importantes facultades federales que les dije, Ejército, etcétera, quedaron controles magros que hay que revisar también el Estatuto del Senado, como es analizar la política exterior. ¿Qué quisiera analizarla? Irte a tu casa y leerla y decirle a tu familia que no te gustó. Vetar o aprobar representantes diplomáticos o consulares. Citar a comparecer al secretario de Relaciones. No son facultades sustantivas. Y la más importante, ratificar los tratados.
Pero ratificar los tratados merece casi duplicar la Cámara o tener un conjunto de senadores de amplia formación. Pasan por aquí, por el Senado, una enorme cantidad de tratados que ya llevan el sello de Relaciones Exteriores o que no lo llevan, pero pasan aquí sin discusión. En la Cámara de Diputados pasan ciertos tratados, en silencio también. Aquí, en el Senado, ¿cuándo? Perdón, si no hay senadores, hay asesores que no me quitarán la verdad. Se toca una campanita, se tocaba, ahora debe ser un timbre ultrasónico, y era que había llegado el momento de la sesión secreta. Fíjense qué anacronismo. Entonces los periodistas se iban. Sesión secreta, porque la Constitución dice que los asuntos de política exterior se discuten en sesiones secretas. Imagínense qué sería eso en la democracia, no digo norteamericana o venezolana o guatemalteca, que todo lo que sea acuerdos con el exterior debe discutirse en secreto. ¿Y qué pasaba? Se iban los senadores al café, todos, y se quedaban los periodistas en la sala de prensa con las pantallas abiertas. Entonces no era una sesión secreta, era una sesión electrónica. Estaban más cómodos los periodistas con las pantallas oyendo si querían. A mí se me ocurrió, habiendo sido embajador, pedirle al líder de la Cámara que, siendo sesión secreta, yo participara. Entonces participé en la discusión de 19 tratados, en los cuales nadie habló. Yo hice observaciones, claro, no sirvieron para nada, ya estaba la planadora. Por eso México no tiene buen sabor de lo que son sus tratados, y me perdonan. No todo el mundo me recibe de buena fe y con conocimiento el que México haya aceptado los tratados de recursos de derechos humanos como tratados, como derecho constitucional. Porque tiene el tratado de Dolores Hidalgo, la pérdida del territorio nacional, el tratado de la Mesilla, los acuerdos de Bucareli, el tratado Magdalena Ocampo y el más ominoso de todos, el tratado latinoamericano de libre comercio llamado NAFTA. Entonces, se tiene que corregir esa asimetría dándole mucho poder a un órgano del Senado para que vea los tratados internacionales. Y en mi criterio, no se ofendan, deben pasar a la Cámara de Diputados. Hay acuerdos ejecutivos que no pasan a esta Cámara, que son la mayor parte. Son acuerdos entre los Estados Unidos u otros países y el gobierno de México sobre temas que luego se revelan secretos, que había derecho para los DUMS, o los DRUMS que se llaman, que se establecieron derechos sobre presencia de agentes extranjeros. El Ejecutivo de la Unión, al margen del Congreso, hizo una política de seguridad externa que es lesiva a la nación. Ahora, la senadora Rosario Green se esforzó por una ley que, siendo moderada, la apoyé en la Cámara de Diputados con un pliego de reservas, que el Senado viera todos los acuerdos ejecutivos. Nosotros propusimos que los acuerdos ejecutivos desaparecieran porque no están en la ley de tratados y no obligan a los estados nacionales.
que desaparecieran o que se convirtieran en tratados. Que así le hacen los americanos. El Tratado de Libre Comercio en México, ¿qué es? Un tratado que obliga a todas las partes de la federación. ¿Qué es en los Estados Unidos? Un acuerdo. No obliga a nadie. Se resuelven los conflictos en un pan. Es un tratado terriblemente asimétrico. Este es el fortalecimiento del Senado en lo que hace a la política interna, también debe ser revisado. Existe un artículo 76, fracción quinta, sobre desaparición de poderes, que luego mereció una ley reglamentaria que está muy bien hecha. Es una ley elaborada por el licenciado Jesús Reyes Heroles, no sé si como diputado o como secretario de Gobernación. No es una ilegalidad, contiene las causales por las cuales no garantiza un gobierno la gobernabilidad de un Estado, y no por razones ideológicas, sino fáusticas. Yo estuve anteayer en Michoacán, y con todo respeto por el señor gobernador dije, ¿pero qué hace aquí? ¿Por qué no siguió el camino legal? Bueno, pues es que queremos que esté el señor Castillo. Le dije, bueno, pero hasta las elecciones, ¿no? Después de las elecciones ya no, ya está un virrey permanente. Pero, dije, no pudo haber el Estado federal y sus municipios en el Senado aplicar, creo que es la fracción 2 del artículo 3, de la ley reglamentaria del artículo 5, del artículo 7 de la Constitución, y diciendo por ingobernabilidad, por falta de, ¿cómo se llama? Por ingobernabilidad, lo dice de otra forma, por falta incapacidad de conducir, de mantener la paz pública y conducir los asuntos ordinarios del Estado, alguna cosa así. Pues claro que en ese caso estaba Michoacán, se hace una desaparición de poderes y se hace un gobierno ad hoc, pero los intereses personales, las grillas, los partidos, y vivimos una situación anómala. Tenemos un virrey ahí y tenemos un gobernador que acaban de sacar interino, pues que no tiene ninguna fuerza. ¿A quién es atribuible la responsabilidad pública? No quiero extenderme, pero hay muchos problemas allí. Por último, yo creo en la asociatividad propiamente dicho. Estoy a favor, quiero decirlo, de que CONAGO sea un ente constitucional. Es otra visión del federalismo. Hay los senados que representan a los estados y hay los estados que se representan a sí mismos, sobre todo con los senadores de lista, que no son electos por su estado. Creo que la bandera, porque ya vi el folleto de CONAGO, es muy justa, constitucional CONAGO. Pienso en la constitucionalización de las asociaciones municipales. Ahí ustedes tienen una decisión. La primera vez que funcionó CONAGO en el puerto de Veracruz, bajo la presidencia del licenciado Miguel Alemán Valdés, tuve el honor de ser invitado a dar una ponencia sobre lo que era una confederación de estados. Y dije, en un país federalista debe de ser un órgano de la federación. Piensen, no duplica el Senado, tiene otras funciones y tiene una ventaja, que puede representar una instancia descentralizada, un motor de la descentralización de la actividad pública y un foro para que se celebren. Ricardo, gracias por estar aquí, gran batallador por el municipio. Quiero decir esto, Ricardo. La primera vez que invitaron ahí en Boca del Río, estuve muy contento porque me dieron una palabra. Yo era embajador
le dieron la palabra luego a los presidentes de los partidos. Me pareció anómalo, pero yo lo agradecí mucho. El organizador suponía que yo sabía más de organizaciones territoriales de gobernadores en estados federales. Y hablé. Pero ¿cuál no sería mi sorpresa que en la mesa de los gobernadores, mi sorpresa agradable, estuvieran los tres representantes de los municipios, entre ellos Ricardo Baptista del MAC. Estaba uno por el PAN, que son dos, y uno por el PRI, que es muy activo. Me pareció muy bien. Presenté un proyecto de reforma del Estado, que lo tomara Conagua, ya que no lo tomó el gobierno federal y Fox lo tiró, lo llevé a Conagua y digan, hagan ustedes el proyecto de nueva Constitución. Váyanse todos a Guerrero, al Congreso de la Anáhuac, y allí júntense todas las legislaturas en el Congreso de la Anáhuac. Yo los ayudo, ya tenemos lugar, ya tenemos bonito alojamiento. ¿Qué pasa? Que ustedes, señores, no ustedes gobernadores, ustedes, poderes legislativos del Estado, no han enviado ninguna ley al Congreso. Esto es espantoso. Así como digo que no había habido un solo tratado discutido por los senadores de sesión secreta. Yo me fui a la biblioteca que estaba junto a mi oficina. Dije, a ver, busca la Carta de las Naciones Unidas. ¿Qué comentarios tiene? ¿Qué discusión? Ninguna. La Carta Interamericana. A ver, ¿quiénes hablaron y qué dijeron? Nadie. A ver, la Convención Internacional de Derechos Humanos. Nadie. Empezaron a hablar nuestros legisladores en la esfera internacional cuando empezaron a salir y fueron a importantes congresos y dieron su punto de vista. Pero no se reflejó eso en el voto de la Cámara. Fue allá, en la asamblea que hizo el instrumento internacional. Entonces yo propongo la participación de los senadores en el orden internacional. Y desde luego está propuesto la participación de todos los gobiernos a través del Consejo de la Cooperación, en donde va a estar Conagua, en las acciones de cooperación con los estados de otros países. Por último, tenemos que tocar un tema que es muy delicado. Primero, ¿estarían dispuestos los gobernadores y las autoridades políticas de los estados a dar ingreso por un método adecuado a la Cámara de Diputados, a la suscripción de tratados? Yo fui presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados y sí lo pude hacer, con mucho cuidado, con algunos tropiezos, pero lo hicimos. Y no se debe a mi amistad con Rosario Green, distinguida embajadora, que aquí la presidenta, y al diálogo personal que teníamos. Permítanme. Bueno, ¿quién es? Estoy aquí en una conferencia en el Senado, ¿me interrumpiste? ¿Es urgente o te hablo? No, yo te llamo terminando. Gracias. Íntimo Dios. Estoy esperando una llamada. Bueno. Entonces, ¿en qué me quedé?
compartir la revisión de los tratados internacionales con el Congreso, con la Senado. Hay razones. ¿Por qué? Si la soberanía es nacional, pertenece a todos, no debe ser monopolizada por una élite, y vale mucho la pena que la Cámara intervenga. Abundando en el argumento, ustedes convocan que su acto de análisis del informe, no hay otro, no presentan ustedes un documento así, no, eso no existe y está en la Constitución, análisis del político exterior. Se quedan muy contentos, pero es una sesión más bien en frío, sin que haya generalmente polémicas arduas. En cambio, en la Cámara de Diputados también convocamos, también hay una duplicidad, porque si nosotros tenemos derecho a la llamada glosa, también invitamos a la Secretaria de Relaciones Exteriores, y son sesiones de varias horas, y la preparamos con mucho tiempo, y exploramos todos los rincones de la vida nacional. Pues de una vez que tengamos las dos comparecencias y que también nos manden de pasadita a los senadores, esa es otra, a los gobernadores, esa es otra facultad que es muy importante. Ahora, se ha planteado, Garfias, se ha planteado que a cambio de, como si fuera un trueque, si se pasan allá, el análisis de la política exterior se comparte, que de hecho tú sabes que compartimos la diplomacia parlamentaria. También la Cámara de Senadores comparta la facultad presupuestal. Eso tiene 15 o 20 años de haber sido planteado. Yo no veo más que el clientelismo desgraciado del presupuesto en la Cámara, ninguna objeción de fondo, porque el Senado vea también la distribución de fondos, así fuera solo por sus facultades federales. Entonces, queda un tema en la... Ya no quiero, ¿hasta qué hora será? Y preguntas y respuestas hasta las 12. Otro tema, el de la integración. Es que me aparto de mis antojos. Acatamiento de los principios internacionales en materia básica para los estados y la federación. Como todos ustedes saben, porque ya se puso de moda, el acuerdo del convenio 169 de la OIT, cuyo verdadero nombre es Derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales en Estados Independientes. Es su verdadero nombre. Prevé cosas muy importantes que vienen a cuento hoy. Hay otros tratados sobre municipios, pero me voy a referir a este que es categórico y que plantea de fondo el problema indígena. Más allá, digo, y se enojó alguna vez el subcantante conmigo públicamente, y hicimos las paces.
ya me dijo, ya le dije, que se leyera los tratados internacionales. Si es hombre de internet, incluso le mandé. Según el 169, tratándose de recursos naturales, el subsuelo y el suelo son parte de lo mismo. Si tú tienes un terrenito y un pozo en ese terreno, tú puedes excavar tu pozo y lo puedes seguir excavando. Y como en la fantasía de Julio Verne, un día te puedes encontrar en los centros de la tierra con hombres tan diabólicos como tú. Así es. Y con diablitas también con diablitas. Entonces, el tema del subsuelo desde el punto de vista del sentido común es del que posee la tierra. En área, en zonas entonces sujetas a tutela, según la expresión que reza todavía en la Carta de Naciones Unidas, el trusteeship, también tenían arreglos, pero las tierras no eran nacionales, eran de particulares. Poco a poco los extranjeros fueron sustituidos por los jeques. Ahora deben andar mitad y mitad. Pero en época de los jeques, ellos concedían la explotación del subsuelo en los territorios de su país. Y era el 3% clásico, de 3% para todo lo recaudado. Todo. 3% sobre las ganancias, que eran fortunas al principio. Hay un señor llamado Gulbenkian, que tiene el mejor museo privado del mundo en la ciudad de Lisboa, que yo siempre pregunté quién era Gulbenkian, y me decían, pues el armenio era el típico 3%. Él no hizo otra cosa que recibir de por vida el 3%. Ese era el trato. Entonces, el Estado-Nación, con la expropiación, recupera el territorio nacional y recupera el subsuelo. Ya no es propiedad particular, es propiedad pública, no se implica. Entonces se plantea una nueva situación jurídica. ¿Es el Estado Nacional o es el propietario original? Es muy importante. Si aquí se descubre un manto petrolero importante aquí, allá abajo, los senadores pondrían el grito en el cielo si ven llegar a las excavadoras y a los postes de Pemex. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si esto ocurriera frente al Palacio de Bellas Artes también, en una zona urbana. Sin embargo, en zonas no urbanas o alejadas, Pemex ha explorado y ha explotado donde cree conveniente. Según el 169 de la OIT, tiene jurisdicción sobre el subsuelo los pueblos indios. Y hay tres cosas que tienen que hacer. Uno, la consulta informada. Dos, el permiso. Y tres, la explotación y el cantón. Tienen derecho a un cantón. Hay un Gulbenkian en cada indio de Dios, en cada indio de Dios, pueden cobrar lo que sale adelante, lo que tienen que cobrar, es parte de su patrimonio. Entonces, está claritamente estipulado. Yo hice un discurso en Chicoacén, donde con cifras en la mano, dije qué porcentaje de hidrocarburos
salía de Chiapas y qué porcentaje de fuerza eléctrica. Era notable, porcentajes muy altos, por el 40%, por el 60%. Dije que con que le hubieran dado un derecho al tanto, ya Chiapas tendría las mejores universidades del mundo, y no solo un gobernador viajero, algo más que eso. Entonces, ese es un tema fundamental de relación, porque tiene que ver el municipio. Hay más laxas, y les voy a hacer una corrección, se los voy a mandar a quien interese, convenciones sobre municipios, pero sobre pueblos indios y pueblos originales son categóricas y son definitivas en los procesos de descolonización. Es más, me estoy extendiendo. Yo tengo una comida a las 12 en la esquina. Ahorita ya termino y tenemos preguntas y respuestas. ¿Cómo? Es el último. Voy a este punto. Es que tiene que ver, fíjate, tiene que ver. Es el concepto no federal, sino federativo. ¿Entiendes? Se juntan unos derechos con otros. Y el solo peinado, aquí termino, de los conceptos internacionales nos lleva a compartir. Termino. El pecado mayor, que me perdonen todos mis manes, liberales y revolucionarios y nacionales revolucionarios, es que el artículo 27 de la Constitución dice: fracción primera, las tierras, los suelos son propiedad de la nación, que de los particulares. Segundo, tercero, cuarto, ya están todos, aguas, ríos submarinos, todo dice. Y el cuarto comienza diciendo: para los efectos anteriores, el Ejecutivo de la Unión dictará los decretos, dará las concesiones. Entonces, en el artículo 27, Pastor Rué, que es el autor, el poblano, un gran ingeniero, transcribe los derechos de la corona española, porque la corona española vivía en pleito constante con los criollos, con Hernán Cortés, con los hijos de Hernán Cortés, que se querían llevar todo. Digo, a mí me das el quinto para el rey y el resto los flotas. Entonces, el control que la corona de España tuvo sobre los explotadores de los yacimientos fue tremendo. Entonces, es natural que la independencia los trata de conservar, igual que el control que la colonia tenía sobre la iglesia. Y son grandes pleitos porque del siglo XIX, sobre todo el final. Entonces yo digo, debe haber una distribución equitativa. En la última iniciativa que envió la comisión respectiva a la Cámara de Diputados sobre pueblos indios, me permití en el 7 introducir las reformas al artículo 27 constitucional, ¿sí?, que establece las relaciones de los pueblos indios con la territorialidad y con la subterritorialidad. Me han pedido que hable del tema del Distrito Federal. Pensaba hacer una mención ligera. Perdí mis. ¿Dónde está? Perdí mis hojas, perdí 1, 2, 3, 4. Perdí los números. ¿Qué más? Son los metropolitanos. Esto lo dejo. Pero está de pasadito. ¿Qué dice? ¿Me permites un momento?
Bueno, vamos a ir a lo esencial. Si me dan 10 minutos, en 10 minutos digo lo esencial. 2 categorías de mexicanos, ciudadanos, estuvieron tradicionalmente excluidos del derecho al voto. Los mexicanos residentes en el extranjero y los habitantes del Distrito Federal. En 1976 logramos revertir estas dos tendencias y llegar a acuerdos. Desgraciadamente, los acuerdos en materia de mexicanos en el exterior fueron filtrados por una trama de instancias que terminaron en un voto por correspondencia, cuyo costo es infinitamente superior a los resultados prácticos que dan. Yo los invito a volver sobre el tema de los mexicanos en el extranjero. Ya se nos pasó el tiempo electoral para ahora, pero queda el 2018. Hay un proyecto completo, un proyecto de reformas que daría acceso a todos los ciudadanos mexicanos al voto. El otro tema era que los habitantes del Distrito Federal, siendo ciudadanos a carta cabal, no tenían derecho a nombrar a sus autoridades, eso era todo. No lo tenían, sobre todo, desde que los municipios que existieron desde el año 52, que se funda el municipio de Coyoacán, hasta el año de 1928, en que fueron suprimidos con la reelección de Álvaro Obregón, la ciudad tuvo municipios, pocos, muchos, regulares, pobres, aislados, de todo tipo, cambiantes. En todos, por ejemplo, está Xochimilco, no lo podían dejar, pero Milpalta no aparece en todos, Tláhuac menos. Álvaro Obregón fue muy posterior. Además, fue un tributo que rendimos al que cerró los municipios, que es una de las grandes contradicciones de México, que hay una delegación Álvaro Obregón en honor del señor que tomó la decisión de suprimir los municipios. Bueno, contradicciones sabemos por todos lados. Entonces, hay delegaciones que sustituyeron, nada más, es que sí tengo, porque, dime por favor, estoy en la conferencia, dime. Muy bien, ya lo sabía desde la mañana. Lo que ahora es el nombre, que es el que yo sugerí. Bueno, entonces, tenemos una situación absolutamente desproporcionada respecto de los derechos que, conforme a los tratados internacionales, tienen los pueblos indios. Porque no se trata solo de poder hablar su lengua, o de que su lengua escuela en las escuelas, o de que tengan tribunales propios. En el movimiento autonomista de los indígenas, que es lo que en México se ha soslayado, está presente el problema de la territorialidad. Son movimientos ecológicos, son movimientos de protección de la naturaleza. Ahora, dentro de esta lógica aparece lo del DF. Lo del DF está muy claramente expuesto, porque hay, en el momento actual, llegamos al máximo de concentración en 28. Había un regente de la Ciudad de México con unas 6 delegaciones ya eran, que fueron del año 70, con el que clientelizaba la ciudad. La reforma del Distrito Federal implica cambiar este esquema, porque el jefe de gobierno ya no tendría dependencia alguna del gobierno federal.
las facultades que quedan, como ratificar al procurador y ratificar al jefe de seguridad pública, desaparecerán. Eso ya está acordado. Les voy a decir lo que está en principio acordado, aunque del gato del plato a la sopa, de la sopa del plato a la boca se cae la sopa, y mañana hay la primera reunión ya para… Está acordado, que sea autónomo completamente del gobierno federal en sus decisiones. Está acordado que siga siendo capital federal. Yo no lo hubiera puesto porque a mí me gusta la idea de llevarme la capital a otro lado. Ha sido una de las locuras de mi vida. Ayer andaba viendo terrenos por Michoacán. Después del lado de Cuitzeo, de una planicie maravillosa, vecina práctica de Salamanca, por el otro lado, por Guanajuato. Entonces, está acordado que tenga una constitución propia. Nos regimos por un estatuto de gobierno que expidió el Congreso de la Unión. Ese estatuto, esos estatutos se llaman cartas reales en la antigüedad. Eran las cartas de autonomía que daban los reyes a los suyos para esperar a que crecieran. Eran primeros permisos, pero provenían de la autoridad. Se trata de que sea una constitución elaborada exclusivamente por personal electo en el Distrito Federal. Subsiste una diferencia que se zanjará mañana. Si es la próxima asamblea del DF la que cumple el papel de constituyente, o si, como algunos pensamos, debiera haber un constituyente ad hoc. Hay mucha tendencia hacia la primera porque simplifica las cosas, y siempre la simplificación es buscada por quienes tienen arduas negociaciones que se prolongan en el tiempo. Hay un acuerdo sobre que se establecerá por ley federal un estatuto metropolitano. Hay tres ideas. Una, o hay una disposición sobre zonas metropolitanas y conurbadas en todo el país. Si hay dos variantes, las que están en todo el país dentro de un solo estado o las que rebasan un estado. No es lo mismo la zona conurbada de Monterrey o de Guadalajara, que son plenamente leonoleses y tapatías. Tlaquepaque es parte de una zona conurbada, que por ejemplo la zona conurbada de La Laguna, que tiene tendencias separatistas claras. Se piensa, es mi pensamiento, que cada una de esas realidades, que son distintas, debe tener su propia ley federal o acuerdo particular. Se está decantando, está en la iniciativa, la idea de que haya una ley. Tiene que ser federal porque abarca tanto Hidalgo como el Estado de México, como la Ciudad de México. Hay muy buen ambiente. Incluso ya hay pasos adelante. Habrá un estatuto de capitalidad de la Ciudad de México con el gobierno federal. Lentamente, porque va a tardar mucho tiempo en entenderse. Lentamente se va a ir entendiendo que el propietario del terreno somos nosotros y que nuestros inquilinos son los poderes federales. Esto no se le pudo haber dicho a Hernán Cortés, nos hubiera matado a Antonio López de Santana, a Porfirio Díaz, a Álvaro Obregón. Tú eres el inquilino. Bueno, va a ser el inquilino, porque es sede de los poderes federales, es capital de la República, es simbólica, y sede de los poderes federales, pero no está establecido en todo el territorio del Distrito Federal. En Coajimalpa no hay instituciones federales.
Las que las haya, las vamos a censar. Vamos a tener un censo, instituciones federales y sedes diplomáticas, para saber cuál es el cuidado de las mismas y atenderlas, no los digan. Pero a cambio, la federación nos los va a pagar, como cualquier buen inquilino, lo que hagamos por el mejoramiento de los edificios federales. Cambia, no lo digan muy fuerte, cambia radicalmente el concepto. Incluso yo estuve insistiendo, no quedó así, en donde se asientan los poderes federales. Yo decía, la capital de la República alberga los poderes federales, alberga, esa era mi fórmula, los poderes federales y, todo eso se puede decir, alberga los poderes federales y es capital de la República. ¿Qué es capital de la República? Nombre de la capital, se eligió la idea de Estado-Nación para dichos términos internacionales. Estado no, porque nos obliga a aplicar todo el 114, todo el 115, ¿no? Y el tema municipal es muy complicado, al que voy a ir ahora. Será Ciudad de México, va a ser el nombre. Ya ven ustedes que la propaganda la están haciendo CDMX, va a ser Ciudad de México. No sé si a algunos les duela, dejamos de ser defeños. Se acabó el DF. El DF porque no es un distrito de la Federación, es una ciudad. Hubo ilustres compatriotas que quisieron ponerle el nombre de Estado de la Anáhuac, pero no suena, por más que lo... Soy anahuaco, soy nacuagua, soy anahuaquense. Todas las líneas aéreas del mundo dicen se viaja Tokio, México, se baja Buenos Aires, México, y México es el nombre de la capital. En muchos países y en muchos estados de la Unión, la capital y el estado tienen el mismo nombre, Zacatecas, etcétera, etcétera. Entonces, no, en principio, salvo lo que decidan los legisladores, se llamará Ciudad de México. ¿Que cómo nos vamos a llamar? Pues el tiempo lo dirá. No somos mexicanos tres veces, como los mexicanos son dos. Yo digo que lo que va a quedar, porque ya lo estoy oyendo, es capitalino. ¿Qué eres? Capitalino. Soy capitalino. Muy bien. Tienes un estatus, pues eres capitalino. A mí me parece una buena solución, eso lo tiene que buscar la gente. Soy chilango, creo que desaparecerá como una forma de expresión popular durante los tiempos. Esas son las modificaciones fundamentales. Queda una, que es la más discutible, y es la que se refiere a la división territorial del Distrito Federal. La ALMAC, José Luis, y otras organizaciones, les hubiera gustado, a mí también, que las delegaciones actuales se sustituyeran por municipios. El cúmulo de obstáculos que encuentra con la administración es enorme, porque quieren una administración fiscal centralizada, con participación, y no se han definido qué impuestos se dividirán. Será desde luego mucho más amplia. Discuten si debe tener personalidad jurídica y patrimonio propio. Pregunto, José Luis, ¿tienen hoy personalidad jurídica propia? ¿Por qué? Eso hay que revisarlo. El tema económico es muy importante, pero puede ser resuelto. No se quiso que fuera municipio porque, y se hizo el ensayo, si tú tomas el 115 son los municipios, tú tomas el 115, las facultades de los municipios, al hacer el 122 tienes que introducir una cantidad enorme de excepciones. Le puedes llamar municipio, pero ya no es municipio.
Entonces tiene que buscar, que ese es el arte, están trabajando especialistas también, un tipo de unidad política en el Distrito Federal que equilibre con el gobierno de la ciudad, que tenga autoridad y recursos suficientes para resolver los problemas, ¿sí? Y que no rompa la articulación urbana, que es muy complicada. Se está buscando un promedio, hay todas las posiciones. Esto se va a discutir fundamentalmente. El PAN es muy insistente en la autonomía de los municipios capitales. Yo en lo personal y otros miembros de la izquierda mexicana también. Yo soy también partidario. Pero hay voces más conservadoras a este respecto. Y para terminar diré que si se logra formular el número, no se sabe. Los partidos andan diciendo que entre 24 y 26. A mí me parece poco. A Arnaldo Córdoba le parecía poquísimo. Él decía que debía haber 80 o 90, como en París. Bueno, corresponde a la densidad demográfica. Tomando en cuenta el promedio de los municipios del país, tendríamos unos 40 o 50. 45, 50. Entonces, yo no tengo intervención en esto. Va a haber plebiscitos, van a opinar los delegados. Para mí, una cifra cercana a los 30, 35 sería muy adecuada. De otra manera, y estoy hablando, perdón, quizá no tenga el público todo el mismo interés en el tema, o tal vez sí. Estoy hablando con los actores en el Distrito Federal. Yo digo, si no son regulares de tamaño las nuevas delegaciones de alcaldías, pues deben tener un nivel de gobierno abajo. Desde los aztecas este país tiene barrios, luego tuvo colonias, ¿sí? Tiene comunidades. ¿Por qué no reconocer la personalidad? Si no, todos se llaman subdelegados, no, ya no son delegados. Pero eso ya será cuando se elabore la Constitución propia. No tiene por qué decirse antes. Yo soy muy partidario de que estén subdivididos las delegaciones en entidades más pequeñas, ¿sí? Yo soy de la Colonia del Valle, pues me gustaría ver la Colonia del Valle figurando en algún lado, ¿verdad? Junto con sus vecinos, con la Narvarte, y con órganos de participación democrática. En dado caso, el proyecto es notable y quiero decirles, porque la conferencia se ha prolongado en exceso, que sería la primera constitución democrática, la primera constitución actualizada de América Latina en este siglo, y no sé si del mundo. A ver cómo sale, si el pueblo nos aprueba. Muchas gracias. Pues, sin lugar a dudas, en esta sede que es depositaria del Pacto Federal ha sido muy gratificante la conferencia magistral impartida por Porfirio Muñoz Ledo, en la cual recorrimos múltiples aristas y desafíos del federalismo mexicano, comenzando por el municipio, calificado como el hermano menor y relegado del federalismo, las asimetrías fiscales y la dependencia de las entidades federativas del gobierno central, los modelos de conformación del Estado-Nación, federalismo supranacional también planteó el ponente, y también se adentró en las claves del federalismo en la Constitución. Pasamos después al federalismo insular y se concluyó con los retos y los alcances de la reforma política del Distrito Federal, que de aprobarse representará un hito en los constituyentes contemporáneos y la democracia. Damos también la bienvenida a la senadora por el estado de Quintana Roo, Luz María Beristain. Muchas gracias por acompañarnos. Y no me resta más que agradecer a Porfirio Muñoz Ledo sus brillantes ideas y esta conferencia magistral que impartió. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Pues muchas gracias, señoras y señores. Le brindamos un aplauso generoso al maestro Porfirio Muñoz Ledo, intelectual destacado, político mexicano, que ha llenado un espacio en la República Mexicana a lo largo de muchos años en su trayectoria política. Nos sentimos muy honrados por su presencia. Y gracias al maestro Alejandro Encinas Nájera también por haber acompañado al maestro Muñoz Ledo. Un aplauso. El director general de Estudios Estratégicos del Instituto, Belisario Domínguez, del Senado de nuestro país. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias por su asistencia. Esperamos contar con la misma. Hoy a las 17 horas tendremos una mesa muy importante para que nos acompañen. Gracias, que tengan ustedes muy buen provecho. De esta manera se llevó a cabo la participación del político e intelectual Porfirio Muñoz Ledo en el seminario Encuentro por la Federación y la Unidad Nacional. Señaló que el federalismo significa una reforma al régimen fiscal, fundamentalmente que los estados puedan percibir recursos propios para que no dependan del convenio de coordinación fiscal, es decir, de las llamadas participaciones. También expresó que se necesitan sistemas de rendición de cuentas a nivel local, pero sobre todo fortalecer a los municipios. Otro de los puntos que expresó dentro de esta ponencia señaló que hay que cambiar el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que habla de los estados y del Distrito Federal, al que debe de considerarse ya una entidad federativa. De esta manera fue su participación, le agradezco que nos haya acompañado y lo invito a que continúe la programación del canal del Congreso, el canal de la Unión. Hasta pronto. Canal del Congreso, el canal de la Unión, presentó.